7 de noviembre de 1944. Europa arde. Las fuerzas aliadas avanzan sobre un tercer Reich tambaleante. Pero en medio del caos de la guerra, ocurre lo impensable, una batalla aérea entre aliados. Hoy en Exploradores de la Historia 360, te contamos el sorprendente y casi olvidado incidente de Nisp, el momento en que cazas estadounidenses y soviéticos se enfrentaron en un combate mortal sobre los cielos de Yugoslavia. ¿Fue un accidente? ¿O algo más? Prepárate, porque esto no lo verás en los libros de historia tradicionales. A finales de 1944, las fuerzas del Eje estaban en retirada. Alemania estaba siendo aplastada desde el oeste por los estadounidenses y británicos, y desde el este por los soviéticos. Yugoslavia, bajo control parcial del Tercer Reich, era un campo de batalla caótico con múltiples frentes. Partisanos, comunistas, tropas del Eje, y los aliados lanzando misiones de apoyo aéreo. El mapa de Europa era una olla de presión, y cualquier error podía tener consecuencias fatales. Las fuerzas soviéticas, en su avance imparable, habían ingresado en territorio yugoslavo para apoyar a los partisanos del mariscal Josip Broz Tito, quienes lideraban una guerra de guerrillas contra las fuerzas alemanas y sus colaboradores. En paralelo, las fuerzas aliadas occidentales también operaban en la región, brindando apoyo aéreo y bombardeando posiciones estratégicas. Sin embargo, la falta de coordinación efectiva entre ambos frentes se había convertido en un problema cada vez más evidente. En teoría, los aliados luchaban por un mismo objetivo: derrotar a la Alemania nazi. Pero en la práctica, la comunicación entre soviéticos y estadounidenses era limitada, torpe y en ocasiones inexistente. Mientras los comandantes soviéticos mantenían su avance por tierra, los pilotos estadounidenses realizaban misiones de bombardeo a baja altitud, confiando en informes de inteligencia incompletos o desactualizados. En ese escenario, cualquier confusión podía ser mortal. A esto se sumaba la creciente tensión ideológica entre ambos bandos. Aunque aún eran aliados oficiales, la desconfianza mutua entre Estados Unidos y la URSS ya se hacía sentir. Stalin sospechaba que los aliados occidentales demoraban deliberadamente la apertura de un segundo frente fuerte para debilitar a la URSS, mientras que los estadounidenses temían que el avance soviético en los Balcanes se tradujera en dominio comunista en la posguerra. El campo de batalla en Yugoslavia era, sin saberlo, un anticipo de lo que sería el mundo dividido de la Guerra Fría. La misión de los cazas P-38 Lightning aquel 7 de noviembre de 1944 formaba parte de una serie de operaciones de interdicción aérea. Los estadounidenses estaban atacando líneas de suministro, convoys enemigos y cualquier movimiento sospechoso en las carreteras del sur de Yugoslavia, donde aún había actividad alemana. Nisp era un cruce estratégico, y por lo tanto, blanco frecuente de estas patrullas armadas. El P-38 Lightning, con su inconfundible doble cola, y su capacidad para realizar misiones de escolta, bombardeo ligero y reconocimiento, era un avión muy versátil. Equipado con 4 ametralladoras de calibre 50 y un cañón de 20 milímetros, podía causar estragos contra objetivos terrestres. Su velocidad y maniobrabilidad lo convertían en un adversario temible, incluso contra cazas enemigos. Aquella mañana, la escuadrilla estadounidense de aproximadamente 12 aviones Lightning fue enviada con órdenes claras: destruir cualquier unidad alemana en movimiento. Las condiciones meteorológicas eran favorables y no se esperaba presencia enemiga significativa en la zona. La confusión comenzó cuando los pilotos divisaron una columna de vehículos con lo que les parecieron camiones alemanes. No había insignias visibles desde la altitud a la que volaban. Sin confirmación adicional, decidieron atacar. Lo que ignoraban era que la columna era soviética. Se trataba de fuerzas del 6º Cuerpo de Fusileros de la Guardia, que operaban en coordinación con los partisanos yugoslavos. Pero la coordinación aliada en la zona era débil. Los soviéticos no habían informado a los estadounidenses sobre sus movimientos, y las señales de reconocimiento, como paneles en los techos de los vehículos o bengalas, no se utilizaron o no fueron vistas. Así, 4 de los Lightning descendieron en picado y abrieron fuego con precisión quirúrgica.
Vehículos blindados estallaron, soldados soviéticos murieron al instante. El ataque fue tan repentino que muchos creyeron estar bajo ataque alemán. El fuego cruzado, el pánico y el rugido de los motores crearon una escena de caos absoluto. Lo que debía ser una rutina de interdicción se convirtió en una tragedia entre aliados. Las ráfagas de ametralladoras calibre 50 de los P-38 Lightning cayeron como lluvia mortal sobre la columna soviética. Los soldados soviéticos, sorprendidos por el ataque aéreo, no tuvieron tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, los primeros vehículos fueron reducidos a chatarra humeante, y los hombres corrían en todas direcciones intentando cubrirse. Nadie comprendía qué estaba ocurriendo. Estaban siendo atacados por sus propios aliados. Uno de los primeros en caer fue el general soviético Grigori Petrovich Kotov, quien se encontraba inspeccionando el avance de sus tropas desde un vehículo de mando. Su muerte instantánea causó un impacto profundo entre los oficiales soviéticos. El ataque fue tan repentino que ni siquiera hubo tiempo de emitir una señal de alto el fuego. Poco después de los primeros ataques, las fuerzas soviéticas respondieron con fuego antiaéreo desde tierra, disparando desesperadamente contra los cazas estadounidenses. Aunque mal equipados para la defensa aérea, lograron impactar a al menos una de las aeronaves. Pero la verdadera respuesta vendría desde el cielo. Mientras el segundo grupo de P-38 estadounidenses comenzaba su ataque, el general Vladimir Sudets, comandante del 17º Ejército Aéreo Soviético, que se encontraba en la base aérea de Nisp, en ese momento, emitió una orden de despegue inmediato para los pilotos de cazas Yak-3 y Yak-9. Despegaron de inmediato desde un aeródromo cercano tras recibir el reporte de que aviones enemigos estaban atacando a sus tropas. Los aviones estadounidenses desviaron su fuego hacia los cazas soviéticos, que se acercaban a pesar de las grandes estrellas rojas en sus alas. Uno de los Yak-9 fue destruido de inmediato. Los P-38 luego ascendieron a unos 500 metros y formaron un círculo defensivo sobre la ciudad de Nisp, esperando ver cómo se resolvería esta situación incierta. En minutos, los cielos se convirtieron en un torbellino de combate aéreo. Los Yak-3 y Yak-9, ágiles y rápidos, se lanzaron contra los P-38 estadounidenses logrando el derribo de dos cazas P-38 Lightning. Las formaciones se desintegraron en maniobras individuales, donde la coordinación se volvió imposible y el instinto de supervivencia tomó el control. La confrontación se convirtió en una maraña de la muerte en el aire, moviéndose hacia el oeste sobre la ciudad, con el sonido de las ametralladoras y los cañones. La batalla aérea duró aproximadamente 15 minutos. Según algunas versiones, un piloto soviético, al darse cuenta de la situación, arriesgó su vida para ascender al grupo principal de P-38, y agitando sus alas, les señaló que estaban del mismo lado. Solo en ese momento, los estadounidenses habrían notado las estrellas rojas en las alas de los cazas soviéticos y se desengancharon inmediatamente, realizando un giro de 240 grados y dirigiéndose hacia el oeste para reunirse con su escuadrón principal. El ataque estadounidense fue fulminante. La columna soviética, compuesta por tropas mecanizadas, transportes, artillería ligera y personal de mando, fue tomada completamente por sorpresa. En cuestión de minutos, decenas de vehículos quedaron destruidos y muchos soldados murieron sin haber tenido tiempo de reaccionar. El combate duró apenas unos minutos, pero dejó una marca imborrable. El incidente resultó en bajas significativas para las fuerzas soviéticas y pérdidas de aeronaves para ambos bandos. Aunque las cifras exactas varían considerablemente entre las diferentes fuentes, los soviéticos contabilizaron decenas de muertos y heridos, muchos de ellos atrapados en vehículos en llamas. El humo se elevaba como señal de una tragedia absurda. Aliados enfrentándose entre sí mientras el verdadero enemigo aún resistía a pocos kilómetros de distancia. Fue una batalla que nunca debió ocurrir, producto de la confusión, la mala comunicación y las tensiones ocultas bajo la aparente unidad aliada. Tras el enfrentamiento, Estados Unidos emitió una disculpa formal a la Unión Soviética, declarando que el ataque había sido un grave error causado por un fallo de navegación. El 14 de diciembre de 1944, el embajador estadounidense en la Unión Soviética se disculpó en nombre del presidente estadounidense,
ofreciendo enviar oficiales de enlace al Tercer Frente Ucraniano para prevenir futuros incidentes. Sin embargo, Joseph Stalin rechazó la oferta, argumentando que ya se había trazado una línea de demarcación que indicaba los límites de las acciones aéreas aliadas. Los soviéticos estaban furiosos, pero también conscientes de la fragilidad de la alianza. Los estadounidenses, por su parte, lamentaron el error de identificación y se comprometieron a investigar lo ocurrido. Pero lo que ambos sabían era que este incidente no podía salir a la luz. La guerra aún no había terminado, y un escándalo de este tipo podría dinamitar la coalición antinazi. En la Unión Soviética, el incidente se mantuvo en secreto durante la guerra, y en Estados Unidos, el episodio fue archivado como un error táctico y nunca se dio a conocer públicamente en su momento. Los informes oficiales fueron clasificados, y los soldados que participaron en el combate recibieron órdenes estrictas de guardar silencio absoluto. Durante décadas, el incidente fue borrado de los registros públicos, como si nunca hubiera ocurrido. Un pacto tácito de olvido, sellado entre aliados que pronto se convertirían en enemigos. Para algunos, fue simplemente un trágico error de identificación en un teatro de guerra complejo. Pero para otros, fue una señal temprana de las tensiones entre las potencias aliadas, un preámbulo de lo que poco después sería la Guerra Fría. Una de las teorías más discutidas entre historiadores militares es que el incidente fue mucho más que un simple error de identificación. Para algunos analistas soviéticos de la época, el ataque fue interpretado como una advertencia velada de los Estados Unidos. La ofensiva del Ejército Rojo en los Balcanes se acercaba peligrosamente a zonas de influencia occidental. Otros investigadores apuntan a una desconexión total en los sistemas de comunicación y reconocimiento entre los aliados. Los aviones estadounidenses no estaban informados de la presencia soviética en la zona, la coordinación entre ambos bandos era mínima, y las misiones aéreas en terreno enemigo eran, en muchos casos, organizadas de manera independiente. Esta falta de sincronización fue una bomba de tiempo. Lo más inquietante es que tras el incidente, ambos gobiernos se movieron rápidamente para silenciar los hechos. La información fue clasificada por décadas. El mensaje era claro: esto no debía enturbiar la imagen de unidad aliada, ni antes del final de la guerra, ni durante los primeros años de la posguerra. Pero en los pasillos del Kremlin y del Pentágono, el incidente quedó grabado como un primer roce entre dos gigantes destinados a enfrentarse. Hoy, el incidente de Nispl sigue siendo un recordatorio sombrío de que incluso los aliados pueden enfrentarse, y que en la niebla de la guerra, la línea entre amigo y enemigo puede desdibujarse con facilidad. Un episodio olvidado que nos habla no solo del costo de los errores humanos, sino también del comienzo de una desconfianza que cambiaría el mundo en las décadas siguientes. Suscríbete a Exploradores de la Historia 360, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por los campos de batalla del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.